Quisiera empezar esta reunión primeramente agradeciendo al Dios de Jacob por permitirnos estar esta noche tan especial. En segundo lugar, quisiera agradecer a la doctora Lourdes Flores Nano por su generosidad y bondad y compartir sus conocimientos sobre el tema de la constitución política del Perú. Por último, quisiera también agradecer a los participantes que nos acompañan esta noche y espero que esta charla sea de beneficio para todos. Sin más preámbulos, voy a hacer el paso a la doctora. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Tomás, y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias a los que están en este momento y a los que se vayan conectando y a los que puedan eventualmente ver esto después de estar grabado. Así es que, si me permites, voy a compartir una pantalla para poder hacerles la presentación un poquito más gráfica. ¿Se ve, no? Sí. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. A ver, amigos, muchísimas gracias. Tomás está organizando un ciclo de conferencias sobre temas constitucionales y yo le he pedido comenzar esta presentación mía hablando de algo que está tan en boga. Vamos a conversar sobre eso, el tema del régimen económico, ¿no? ¿Cómo está normada la economía en la Constitución? Si en algún momento voy a tratar, porque creo que Se fue la voz. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Bueno, a ver, amigos, vamos a hablar de cómo está, de qué dice la Constitución sobre la economía, sobre el régimen económico. Y lo primero que yo tengo que decirles es que tanto en la Constitución de 1979, la anterior, como en la actual de 1993, hay un mismo artículo igualito, pero vamos a ver qué diferencias hay entre una y otra, ¿no? Que dice: la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. El modelo económico de nuestra Constitución es la economía social de mercado. Y lo que yo quisiera en esta exposición, en este diálogo vamos a tener, es establecer qué cosa es la Constitución económica o la economía social de mercado, y sobre todo qué ha dicho el Tribunal Constitucional, que es la economía social de mercado, y luego ver si hacemos una reflexión final en nuestro país en que hay todavía tantas carencias, que hay tantos conflictos, si este modelo económico, que como me referiré en un instante, yo sí creo que ha traído bienestar, ha traído progreso, ha permitido que haya más clase media, ha ayudado a bajar la pobreza y la pobreza extrema, es un modelo aplicable en un país en el cual todavía tenemos enormes conflictos, enormes brechas. Con eso terminaremos nuestra exposición, para que no sea una cosa teórica, sino veamos si este modelo puede ser útil para resolver un montón de problemas de carácter social y de progreso que el Perú necesita. Las primeras palabras de la primera parte de este diálogo es para preguntarse: ¿de dónde salió esto de la economía social de mercado? La economía social de mercado, queridos amigos, es un modelo económico, es una fórmula económica que surge en la Alemania de la posguerra. En realidad los precursores son un poquito anteriores, ¿no? Son economistas de comienzo del siglo XX. Es una escuela, son pensadores liberales, creen en la libertad económica, creen en la competencia, pero se diferencian de los ingleses, porque los ingleses decían: la mano invisible del mercado, el mercado lo hace todo. Esta escuela se llamó ordoliberalismo, porque dice que, claro, se distingue del socialismo porque cree en la propiedad privada, cree en la competencia, pero se distingue también del liberalismo clásico porque dice que sí hace falta, junto a la libertad y a la competencia, que haya un Estado y que haya unas reglas. Porque ellos creen en una noción que se llama la competencia perfecta. En general, queridos amigos, ustedes me comprenderán, Tomás me decía que es comerciante, seguramente varios de ustedes son pequeños empresarios o están vinculados a la empresa. Todos decimos que queremos competir, pero claro, si alguien me diera todo el mercado me gustaría más, pues, ¿no es cierto? Entonces, lo que el ordoliberalismo y lo que la economía social de mercado quiere es que haya competencia. Y para que haya competencia, a veces
hay que hacer que el Estado ponga en juego sus reglas, porque puede haber pues acaparamiento, puede haber la tendencia a monopolios, puedo tratar de ver cómo saco de la competencia al otro, porque a nadie le gusta, pues, a todos nos gusta competir, pero si me das todo para mí, me gusta más, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata este concepto de la economía social de mercado. Y las personas que estoy mencionando ahí, Müller Armack, Eugen, Erhard, fueron las personas que el entonces canciller alemán Konrad Adenauer, después de la Segunda Guerra Mundial, llamó para que lo ayudaran a gobernar. ¿Y por qué creo que este concepto y este modelo es importante? Porque fue un modelo que se aplicó no en la bonanza, no. Se aplicó en un país que estaba destrozado por la guerra. Alemania, después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, quedó devastado. El canciller alemán, que había sido un alcalde mayor de la ciudad de Colonia, se convierte en el primer ministro, en el canciller alemán, y convoca a estas personas, Müller Armack, Eugen, Erhard, Reppe, para que pongan en marcha estas ideas y sacan a Alemania de la crisis más profunda. Alemania resurge, y resurge en base a estas ideas. Por ejemplo, ese señor Müller Armack da la fórmula Linearca. El Linearca era el soldado que cuidaba en tiempos de paz en Roma, y lo que decía es que había que hacer una combinación entre dejar la libertad, pero garantizar la compensación social, lo que había que beneficiar a los que menos tienen, porque eso daba un equilibrio, traía la paz. También estas ideas del pensamiento protestante y de alguna manera de pensadores humanistas que consideran que la competencia, que la eficacia, que el rendimiento, todo eso es muy importante, eso es fundamental, ese es el motor para que haya economía, para que haya competencia, para que haya crecimiento. Pero hay una preocupación por el ser humano. Por ejemplo, en el pensamiento social de la Iglesia, desde finales del siglo XIX, cuando comenzaba la Revolución Industrial, se tocó el tema de la cuestión del trabajador, la cuestión obrera. Hasta recientemente el Papa Francisco ha sacado una encíclica hace poco tiempo que se llama la Laudatio Si, que tiene que ver con la solidaridad en medio de este mundo abierto, globalizado, ¿no? También en el pensamiento protestante se ha tocado este tema. Como les digo, también hay pensadores que han defendido la economía libre, la competencia, pero han puesto un énfasis en la persona humana. Es un pensamiento, vamos a volver a eso, personalista, humanista. El ser humano debe ser el centro de la economía. Es un ser anterior al Estado, el Estado es un servicio, la economía está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Ese es un principio inspirador de la economía social de mercado. Y entonces, esto se ha ido plasmando en las constituciones. Y diversos pensadores han dicho que, claro, así como en la Constitución del 79 y del 93, la Constitución que regula la vida en sociedad, en otro día vamos a hablar de los derechos fundamentales, de la relación entre las personas y el Estado. Hoy estamos hablando de la economía, muy bien. En la Constitución se establecen una serie de normas que ordenan la propiedad, el contrato, el trabajo, qué debe hacer el Estado, cómo organizar la producción y distribución. Eso se llama la Constitución económica. Entonces, persona frente al Estado. Otra parte es cómo se organiza el Estado. Otra parte es cómo se ordena la propiedad, cómo se ordena, vamos a hablar de la libertad de contratar, etcétera, etcétera. Que es un pensador español, dice, ¿no?, que establece los tipos de propiedad, la relación entre los actores económicos y la relación entre el Estado y los actores en la economía, ¿no? Y este otro señor, que se llama Mariño, dice una cosa muy importante, y es que las normas de la economía no están al margen del tipo de sociedad que la Constitución plantea. Y en el Perú, como en muchos países del mundo, se habla de un Estado social de derecho. Un Estado de derecho, hay leyes, hay normas que tienen que ser respetadas, pero es un Estado social que quiere que sea una convivencia humana en sociedad. En el marco de ese concepto está la Constitución económica, o sea, el conjunto de reglas que ordenan la economía y la relación con el Estado. Pero, queridos amigos, esto es muy importante. Si como quiere este gobierno, cada vez que hay un cambio de gobierno tuviera que cambiarse la Constitución, si se dictara una Constitución solo para un gobierno, entonces no sería pues una norma duradera, no sería una norma permanente. Por eso este señor Díaz Reborio, fue mi profesor en la Universidad de Toledo, dice que las constituciones son constituciones abiertas.
no se dictan para un solo gobierno. Tiene que tener fórmulas amplias, y yo creo que la Constitución peruana del 93 las tiene, a pesar que fue dictada en la época de Fujimori, vamos a hablar eso un ratito, pero tiene normas amplias que podrían llevar, vamos a ver algunos cambios que seguramente quieren hacer, pero que podrían perfectamente llevar adelante un programa, no un programa pues comunista, que no quiere la libertad, pero un programa social que quiere tener más presencia del Estado. Eso se puede hacer, porque la Constitución no se dicta para un gobierno, se dicta para regular distintos gobiernos, por supuesto con unas normas básicas que garantizan la aplicación de la Constitución. Y en el Perú hemos tenido muchas constituciones. En el siglo XIX tuvimos constituciones liberales. No normaban tanto la economía, hablaban de propiedad, sí, de la libertad de comercio, y sobre todo hablaban de cómo se organizaba la hacienda pública, pues, ¿no? Salíamos de la independencia, vino la guerra con Chile, ¿no? Vino toda la época del guano y los empréstitos que el Perú había tomado, de eso se normaba. Luego vinieron las constituciones sociales, la de 1920, entonces ya comenzaron a hablar de los derechos de los trabajadores, de la posibilidad de ponerle ciertos límites a la propiedad, hablaron cuando no de algunas nacionalizaciones y expropiaciones, que ya tuvieron un marco más amplio de normas de carácter económico para ver cómo se organiza la economía y cómo se da la relación entre la economía y el Estado, entre los particulares y el Estado. Y así llegamos a nuestras dos constituciones más modernas, 79 y 1993. La verdad que, como les he dicho hace un ratito, las dos tienen el mismo texto. La iniciativa privada es libre, punto seguido, se ejerce en una economía social de mercado. Ambas tienen una inspiración personalista. Por ejemplo, y eso lo vamos a repetir cuando veamos el tema de los derechos fundamentales. La Constitución del 93, en el artículo primero dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La persona humana es el centro. Entonces, es una economía que tiene que pensarse al servicio del hombre, del ser humano. No basta solamente la parte competitiva y el rendimiento. No, 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 eso es muy importante, ese es el motor de la economía, ese es el estímulo del comerciante, del empresario, ¿no? Ustedes que trabajan seguramente y que tratan de salir adelante, pero hay que pensar en la persona humana, ese es el centro de la atención. Ahora, entre la Constitución del 79 y del 93, es evidente que la Constitución del 93 liberalizó más la economía, le dio más fuerza a la iniciativa privada, quitó las manos del Estado que habían estado en los años anteriores, particularmente en el primer gobierno de Alan García, del 85 al 90, muy metido en muchas cosas. Yo fui parlamentaria en el año 90 al 92, y puedo dar fe que incluso con la Constitución del 79 se dieron las principales reformas de materia económica. Le dimos facultades al Poder Ejecutivo y se dieron las principales reformas. Pero es verdad que después del autogolpe, que yo critiqué mucho porque fue una interrupción democrática, sí reconozco que se dictaron un conjunto de normas y que esas fueron de alguna manera recogidas por la Constitución del 93, que en general es más libre, más libertad económica, más competencia. Las diferencias más significativas es que reduce la presencia del Estado. Hay un artículo clarísimo que dice que el Estado no se puede meter de empresario si no es expresamente autorizado por el gobierno, por el Parlamento, perdón. Porque lo que pasaba es que veníamos de una época del gobierno militar, sobre todo en los 70, que el Estado quiso hacerlo todo. La teoría es que vamos a tener un Estado empresario que va a tener Minero Perú, Hierro Perú, Centromin Perú, Aero Perú, hasta cines tenía. Vamos a captar dinero y con eso vamos a hacer una distribución social. La verdad es que eso no funcionó. El Estado es un mal empresario. No sabe, como el privado, qué es lo bueno, los precios, la competencia. Entonces, claro, tengo plata, ¿no es cierto? Gasto, aumento el gasto, ¿qué importa? El Estado perdió muchísimo dinero y no se logró transformar socialmente el país. Entonces, la Constitución 93 dice: no, oye, tu Estado, dedícate a hacer las cosas que tienes que hacer. Hay un artículo expreso que dice que el Estado, artículo 58, dice que el Estado tiene que dedicarse, la iniciativa de prioridad se hace una unión del mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, servicios públicos e infraestructura. O sea, que nuestros impuestos sirvan esencialmente para salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura y promoción del empleo.
Yo sé que eso falla todavía, y por eso mucha gente dice esto no funciona. No, no es que no funcione el modelo, ha fallado las políticas públicas para hacer adelante ese modelo. Y eso es lo que tenemos que retomar. Segundo, desarrolló un artículo para proteger los contratos. Comprometemos, y ese contrato no puede ser tocado permanentemente por la política. No sé las edades de todos los que estén presentes hoy día, pero durante muchos años, por ejemplo, hemos tenido una ley de inquilinato, que el Estado metía la mano, fijaba el precio, ponía límites al inquilinato, solo podía sacar al inquilino por ciertas cosas. Resumen, no teníamos vivienda, no se alquilaban viviendas, había una necesidad de vivienda insatisfecha que no se podía cubrir porque ¿quién se hacía de alquilar algo si tenías todas las reglas para perturbarte? Esta Constitución tiene en el artículo respectivo la idea que el contrato tiene que respetarse, el Estado no se puede meter. Y vamos a poner ahora después unos ejemplos interesantes. Luego dice, como lo decía el 79, pero dice más claramente que hay que combatir los monopolios. Porque cuando hay uno, amigo, o sea, ¿qué es lo que es la competencia? Que yo voy a un sitio, imagínense, entramos a un mercado, hay distintos puestos, quiero comprar blusas, hay blusas blancas, verdes, de seda, de algodón, de distintas calidades, de distintos precios. Yo, consumidor, voy y elijo. Esa es la libertad de la competencia. Yo soy el que elijo, yo soy el que decido. En cambio, si hay un monopolio, hay uno. Y ese uno me impone calidad, precio. Yo no tengo que discutir si no tengo contra qué contrastar. Entonces, la Constitución 93 es bien clara para que no haya esos dominios, esos abusos de dominio, y haya la imposición de un monopolio. Y por lo tanto, con la Constitución en la mano, pueden enfrentarse los monopolios. Cuando el señor Castillo le preguntaron en la campaña, no sabía ni qué era un monopolio, dijo, sí, eso es un monopolio, no sé qué dijo alguna comercial. Pero ¿cómo? Pues hay distintas tiendas, hay muchos centros comerciales, eso no es monopolio, hay muchos centros comerciales. Pero claro, sí pueden haber ciertas circunstancias de que hay una o dos empresas que concentran, por ejemplo, ahora con las boticas está pasando eso, ¿no? Cada día menos, se van concentrando, entonces claro, van imponiendo precios, entonces frente a eso está el Indecopi, que cuando ve una práctica que sea contraria a la competencia dice, no, eso está mal, sanciona y se mete. Y luego, evidentemente, es una Constitución que da absoluta libertad para la inversión extranjera y para el comercio internacional. Yo les diría, la Constitución del 79 y el 93 tuvieron ambas una orientación personalista. La del 79, que venía después de la época del gobierno militar, liberalizó mucho, mucho frente al gobierno de Velasco y de Morales Bermúdez, muchísimo. Pero hasta ahí llegó, no pudo hacer más. También en una asamblea constitucional que había un tercio, ¿no es cierto?, de izquierda, y el APRA de entonces era bastante más de izquierda de lo que ha sido después. Entonces la Constitución del 93 liberalizó, dio mucho más libertades, y fijó claramente que el Estado tenía unas tareas, las que he leído, promoción del empleo, infraestructura, seguridad, salud, educación. No te metas en lo demás. Deja que el particular, deja que la libertad económica sea la fuente generadora de riqueza y de empleo. Pero después vino el Tribunal Constitucional. Y en esta sentencia, que fue una sentencia que se dio a propósito de que quisieron imponer tarifas en el transporte público. El tribunal dijo, eso no se puede hacer. Pero esa sentencia del tribunal que estoy citando tuvo una cosa buena. Hizo ese análisis global y dijo, esta Constitución se da en el marco de una Constitución de defensa de la persona humana y de una serie de derechos sociales que no pueden ser reconocidos. Entonces, a pesar que había sido una Constitución que liberalizó mucho, la interpretación que ha hecho de ella el Tribunal Constitucional es que hay un contenido social dentro de un Estado social de derecho que no puede ser desconocido. Y eso es bien importante, porque entonces las reglas de libertad económica van de la mano de una serie de consideraciones de carácter social que parten de la idea que las personas vivimos en sociedad y que tenemos unas ciertas reglas. Pero a su vez dijo que habían algunas instituciones, y le dice que se llaman garantías institucionales, que no se pueden tocar. Que si tú las tocas y las atacas, propiedad, libertad de contratar, libertad de comercio, libertad de empresa, libertad de trabajo, defensa del consumidor. Si tú atacas eso, si tú vuelves, si tú dictas normas, si tú haces política y sacas esos derechos, son derechos, pero además, si tú los sacas, no hay economía social de mercado. Esas instituciones existen para darle garantía al ciudadano, al Estado, a la economía, que va a funcionar de manera eficiente en una economía social de mercado. Entonces, eso fue bien importante también que el tribunal dijera, hay un contenido social, pero hay unas instituciones que son fundamentales, son derechos de la persona, pero son instituciones sin las cuales no hay economía social de mercado.
Tan es así, o sea, yo les he contado que la Constitución del 93 le quitó un poco el contenido social al del 79, que unos profesores como Waldo Quesada y César Ochoa dicen, oye, ¿qué ha pasado? Se ha producido una mutación, se llama, o sea, ¿han cambiado la Constitución sin cambiarla? La verdad es que no. Yo me quedo con el profesor Díaz de Boyo, que citaba, dice, no. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es leer la Constitución de manera integral y advertir que hay un contenido social que no puede ser reconocido. Entonces, cuando esos señores quieren volarse, quieren chifarse la Constitución del 93, están equivocados. La Constitución del 93 ha sido leída por el Tribunal Constitucional con todas las defensas de la propiedad y de las libertades, pero también con una defensa del derecho social, de la vida en sociedad, de la persona humana. Eso es lo importante de esa lectura que ha hecho el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha analizado esa institución, por ejemplo, la propiedad privada. La propiedad privada. Los socialistas, siguiendo a un señor que se llamó Proudhon, un francés, dicen que la propiedad es un robo. No, queridos amigos. La propiedad es un derecho que permite progresar, que permite el esfuerzo personal se vea plasmado en algo que nos pertenece, que se lo podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? Primero la Constitución dijo más o menos lo que hubiera dicho, o el Tribunal Constitucional dijo más o menos lo que hubiera dicho un juez civil, ¿no es cierto? Les ha tocado de repente ustedes a veces, alguna vez iniciar un juicio de desalojo o un juicio para reivindicar una propiedad. Y así comenzó el Tribunal Constitucional diciendo, mira, en realidad toda persona tiene derecho a usar, a disfrutar. Hay un problema, lo sacas. Ya, esa fue la primera etapa. Pero después, por ejemplo, en esta sentencia que les he citado, dice, no, es una garantía institucional. O sea, si te vuelas la propiedad privada, si estableces un sistema por el cual no quiero propiedad privada, estoy yendo contra las raíces, contra los pilares de la economía social de mercado. Pero recuerda que el artículo 70 dice, el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Tampoco es un poder irrestricto. Tampoco en nombre de la propiedad yo puedo hacer lo que quiera. No es así. La propiedad dentro de una economía social de mercado es un derecho, por supuesto que es un derecho. ¿Es un pilar fundamental, es una garantía? Claro que es una garantía, pero se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Después, por ejemplo, en esta otra sentencia se desarrolló la inscripción en los registros públicos para darle publicidad a la propiedad. Se acaba de dictar una norma porque se va a facilitar la inscripción. Está muy bien, porque eso da seguridad a la propiedad. Pero también comenzó a poner algunos límites. Por ejemplo, se estableció que podían haber expropiaciones, como lo establecía la Constitución del 79 y otras. Le pagas a la persona que le quita su propiedad y se la pagas al contado, en inmediato, ¿no es cierto? No en armada, no en bonos como la reforma agraria, que algún día paras, no. También estudió y dijo, oye, pueden haber algunos casos en que el Estado no te quita la propiedad, pero te afecta tanto que no te deja usar su propiedad, eso se llama expropiación indirecta, y también desarrolló ese tema. O te ponen unos impuestos tan fuertes, se llaman confiscatorios, que al final, para poder pagar el impuesto, tengo que vender mi propiedad. No puede ser, me están quitando la propiedad. Todo eso está prohibido. Y también entró Constitución de 1993, que los nacionalistas, que los de Perú Libre dicen, no, esa Constitución no viene. Digo, oye, un ratito, esta Constitución también tiene una mirada multicultural. Hay que respetar las formas de propiedad comunal y otras tradicionales en nuestra sociedad. Eso es muy importante. Entonces se dan cuenta cómo el Tribunal Constitucional fue dándole contenido a instituciones como la propiedad privada, que son una base, un pilar fundamental, pero mirando la pluralidad de nuestro país. No hace falta entonces bajarse la Constitución del 93 para tener un concepto de propiedad que abarque a una comunidad, a un pueblo abandonado de nuestro país. De ninguna manera. La Constitución tiene la protección necesaria y un juez constitucional como el Tribunal Constitucional así lo ha dicho. Otro derecho que está reconocido es el derecho de la libertad contractual, que es muy importante. Es el derecho que tenemos todos de contratar con fines lícitos. El derecho que yo diga con quién contrato, para qué contrato, sobre qué contrato. Que si quiero comprar una casa, me pongo de acuerdo a quién se la compro, se la vendo y cuánto le pago. Que si quiero prestar un servicio, me pongo de acuerdo a quién se lo presto y cuánto me pagará por él o cuáles serán las condiciones de mi servicio. Eso no me lo impone el Estado. No somos una sociedad en que el Estado te dice qué tienes que hacer. No, eres una sociedad libre en que tú desarrollas aquello que crees que es importante y lo plasmas en un contrato. La libertad garantiza que las partes puedan pactar válidamente lo que te permita la ley en ese momento con toda libertad, ¿no? Eso se llama autonomía privada, libertad de contratar, el derecho de decidir sobre qué contrato y cómo contrato.
Pero también el tribunal dice, pero tampoco es igual que yo no puedo ir contra las normas, no puedo ir contra el orden público, no puedo pactar contra las leyes, y hay límites implícitos. Hay un caso muy interesante, el caso del SOAT, seguro obligatorio de accidentes de tránsito. O cuando nos dicen que tenemos que ponernos el cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Pero el SOAT es bien claro, porque si tú quieres realizar un contrato de transporte, tienes que tener ese seguro obligatorio. Y es obligatorio, la ley te lo ha impuesto. Y entonces en un momento dijeron, oye, ¿y eso es lícito, es constitucional? Y el tribunal dijo, sí, porque están en juego otros valores, por ejemplo, la protección de la vida y la seguridad. Entonces, es verdad que yo reconozco todo el derecho de contratar, la libertad de hacerlo, etcétera, pero tengo también unos límites. No me puedo pasar porque entonces se aplica una norma y esa norma tiene que cumplirse. Otro caso interesante fue el caso cuando pusieron, yo ahí no estoy muy de acuerdo, pero cuando dijeron que un chico, por ejemplo, que no pagaba la pensión, que el papá no podía pagar, no lo podían sacar ese ciclo del colegio. La verdad es que intervino bastante, se llamó la Ley de Protección a la Economía Familiar, y la verdad es que algunas instituciones chiquitas han tenido problemas, pero el tribunal dijo que en ese caso había que defenderle ese derecho, esa permanencia, porque la educación es un servicio público, ¿no? Es un tema interesante que se dio en ese caso. Y luego, también han validado lo que se llaman los contratos leyes. El caso más reciente fue el de los peajes. El Estado le dio a un concesionario para que desarrollara una carretera, a cambio de eso cobraba un peaje. Y en un momento dado se hizo una ley para bajarse los peajes. El Tribunal Constitucional dijo, no se puede. El Estado no puede, la ley no puede meterse en contratos preexistentes, con mayor razón si son garantías que el Estado ha dado para que un inversionista venga. Entonces sí reconozco que la Constitución del 93 y la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional ha hecho mucho más protección de la propiedad privada y de la inversión privada para dar seguridad. Entonces, fíjense ustedes, instituciones civiles como la propiedad del contrato ahora han entrado al ámbito constitucional. En ambos casos se han configurado como derechos, pero también se han configurado como garantías, o sea, son pilares, son troncos de la economía social, no se pueden sacar. Pero la interpretación que de su contenido ha hecho el Tribunal Constitucional es mucho más que el Estado tiene que respetar, en aquello que me toca respetar en el otro. Esa es la interpretación más amplia que el Tribunal Constitucional ha hecho de la economía social de mercado. Muy bien. Dicho todo lo anterior, ahora quiero referirme a un tema muy actual, porque se plantea como que este fue que el Perú es un país muy plural, muy diverso. Esos son los últimos minutos en que quiero conversar con ustedes para demostrarles que eso no es así. Primero, queridos amigos, sí quiero decirles que yo soy una convencida que este modelo económico de la economía social de mercado ha traído progreso a nuestro país. Ha habido disminución de la pobreza extrema, ha crecido la clase media, se ha abierto nuestro país para que productos que antes estaban metidos en nuestro territorio puedan salir. Es verdad que la minería siempre ha sido una fuente de exportación, pero por ejemplo la agricultura no era tanto. Se han abierto mercados en el mundo para que puedan salir productos. Esta modernización que ha habido en nuestro país y que yo veo con preocupación que estos 6 meses se han removido para mal, reconozco que tuvo una primera etapa en la década de los 90 autoritaria. O sea, había un control político, había una prevalencia del Poder Ejecutivo respecto al Parlamento. O sea, hubo una modernización, pero una modernización conducida bastante fuerte por un gobierno que evidentemente dio el golpe de Estado el 5 de abril y tomó control de todo. Después vinieron los gobiernos democráticos. Y los gobiernos democráticos más o menos dice pues que se pusieron al neutro y avanzaron, ¿no? ¿Cierto? Siguieron el camino. Hasta Humala siguieron el camino. Enhorabuena, porque el Perú creció, se orientó, salió adelante. Eso es lo que ahora se ha puesto en duda en estos 6 meses. Pero yo tengo que reconocer que dada la pluralidad, la diferencia, la variedad de nuestro país, no se trata simplemente de dejarte llevar, que la corriente te lleve, no. Yo creo que sin perder la orientación clara, creo en la persona humana, creo en la libertad económica, creo en el derecho en la propiedad, creo en el derecho que las partes libremente fijen el contenido de sus contratos,
Creo que debe haber competencia, que debe estimularse la competencia, y creo que hay un Estado que tiene que hacer una tarea. Sin embargo, reconozco que hay tratamientos que pueden ser diferenciados porque el país es un país diverso. Carlos Meléndez, que es un profesor de ciencia política, ahora enseña en Chile, escribió un artículo hace un tiempo y dijo que el Perú había vivido una modernización, pero que una modernización incompleta, truncada, no había logrado terminar. Y dijo que habían dos cosas que habían impedido que esa modernización terminara: la informalidad y el conflicto social. Informalidad y conflictividad habían impedido que estos avances que el Perú estaba teniendo se concretaran y se hicieran realidad. Entonces, lo que yo quisiera preguntarles, quisiera demostrarles, es que este modelo de la economía social de mercado, que cree en la libertad, pero no irrestricta, que cree en la propiedad, pero no irrestricta, que cree que el Estado tiene que estar presente en algunas áreas, no en todo, porque si se mete en todo, seca la libertad, coarta la libertad e impide que las personas se desarrollen. Este modelo intermedio, racional, ponderado entre la libertad y el deber del Estado, a mí me parece que debe ser un mecanismo que desarrollemos más. No hay que cambiarlo, hay que desarrollarlo, hay que impulsarlo, hay que usarlo para lograr ese desarrollo que necesitamos. Y esto lo dijo el Tribunal Constitucional cuando al señor Gregorio Santos en Cajamarca se le ocurrió dictar una norma, una ordenanza regional se llama, y dijo: Conga no va. Y entonces el gobierno protestó y le dijo: oiga, señor, ¿puede un gobernante regional decir que un proyecto de envergadura nacional no va? Y el TC dijo: no, no le toca, eso le toca al Ministerio de Energía y Minas. Pero desarrolló unos conceptos que son la base de lo que yo quiero decir que la economía social de mercado permite. Y dijo que en su concepto había una inversión y le llamó la inversión deseada. O sea, no cualquier inversión. Una inversión que merece protección constitucional es una inversión que previene los conflictos y los daños que pueda generar la inversión en recursos naturales, que admite la fiscalización estatal de la actividad privada a fin de determinar si cumple con ciertos estándares de protección. El Estado no está pintado en la pared, garantiza. No se va a una mina y dice: voy a cerrar porque voy a cerrar. No se va y le dice: no se preocupe, tome las carreteras. No, no, no. Pero sí previene el conflicto, el Estado supervisa, se establecen reparaciones y se estimulan formas de participación en la riqueza. A ese conjunto de reglas, entonces le dijo: mire, señor Santos, usted no puede parar Conga, pero aprovechó esa sentencia para decir el TC: oye, pero hay unos conceptos, hay una calidad de inversión que es la deseable, es lo que queremos para el Perú. Hay que estimular esa inversión en el marco de una sana economía social de mercado. Entonces, hay nuevos desafíos en el momento actual, no para traerse abajo el modelo económico, para permitir que ese modelo económico, en una fórmula abierta, como dice Díaz Reborio, que permita contemplar las nuevas realidades, que mire la realidad de nuestro país. Yo creo que la economía social de mercado es un instrumento útil para buscar la división, sino la integración y enfrentar la conflictividad. Quizás habría que tomar ese alemán que les he dicho, que propone esa fórmula irenarca, el soldado de la paz, para combinar libertad de mercado con compensación social. Eso es la economía social de mercado. Libertad y compensación social. Libertad y justicia, con un Estado que actúa como árbitro. Para mirar la pluralidad y la diversidad, pero tampoco caer en, digamos, en extremos, ¿no? Los canadienses, por ejemplo, han desarrollado un test para decir cuándo es que debe respetarse esto que es una cultura diferente y cuándo no. Cuando no se trata del capricho de gente que dice: yo soy una comunidad. No, no, no. Cuando hay una realidad social que justifica un tratamiento diferenciado. Pero es posible pensar en reglas plural, en reglas diferenciadas para garantizar esa pluralidad. Este profesor argentino, Sagüez, decía que había una constitución para la paz y una constitución para la guerra, y que había determinados momentos en que había que interpretar la constitución para mirar estas realidades plurales, en el marco de un modelo que además es un modelo abierto, y para desarrollar esta tesis de la coparticipación en la riqueza. Hay alguna gente que ha hecho cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, Hernando de Soto en un momento dado planteó que había que pensar, porque las comunidades a veces resisten que haya inversión minera abajo,
porque les pagan nada por la propiedad del suelo, ¿no? De sus tierras. Entonces, eso hay que darle una protección adecuada, incluso se cotice internacionalmente para que esas comunidades sepan que están protegidas, que no los van a estafar, que su valor está garantizado. Otros dicen, no, lo que deberíamos es dar propiedad en el subsuelo, como dan en Estados Unidos, que los indios cherokees son millonarios, pues, porque encontraron petróleo en su territorio y ese petróleo es de ellos. A mí eso me parece un poquito preocupante porque puede generar muchos conflictos. Sí me gusta lo de la propiedad del suelo, con un régimen adecuado que permita un precio justo. O formas de participación en la distribución de la utilidad. Hasta ahora hemos avanzado con el canon, pero lo que pasa con el canon, y podría haberles puesto una firmina a eso, es que el canon ha llegado al gobierno regional, al gobierno municipal, provincial o distrital, a las universidades, pero el ciudadano lo ha visto pasar. Y como se ha invertido, hay un estudio en la Universidad del Pacífico muy bueno sobre eso, muchísimo del canon en asesorías, en gasto corriente, mucha gente no ha visto el reflejo final. Por eso es que en la campaña del 2016 en un momento se planteó la idea del canon comunal, o sea que también la comunidad recibiera directamente, no a través del gobierno regional que hacerlo, sino directamente para hacer obras, que habría que haber hecho un protocolo de cómo hacerlo, pero es interesante, pero es acercar para que tú comunero digas, oye, a mí me interesa que yo soy socio de ese proyecto. Y me gusta siempre citar este caso, nunca los ejemplos se pueden traer de un sitio para otro, pero en Alaska, en un determinado momento pensaron que para hacer interesante y atractiva la inversión petrolera, y hasta hoy se da eso, ¿no? Había que permitirle a todo ciudadano que tenía, son 2 años de residencia en Alaska, la posibilidad que, esto es un fideicomiso muy serio, muy bien organizado, que te mandan tu cheque, realmente ya tú no vienes en Alaska, pero has vivido 2 años, te mandan tu cheque, fruto de las utilidades que genere la explotación del petróleo, manejado por este fondo, por este fideicomiso muy sólido, ¿no? Entonces hay que pensar con mucha creatividad en formas de participación en la riqueza. Una economía social de mercado, equilibrio entre la libertad y el Estado, libertad y justicia, muchas posibilidades de actuar, defensa de la propiedad, defensa de la libertad, pero también de un Estado que cumple sus tareas, es un Estado que puede, es un país que puede pensar reglas propias diferenciadas para atender esta pluralidad, esta heterogeneidad de nuestra realidad. Por estas razones, queridos amigos, yo creo que nuestra economía social de mercado es un modelo económico que nos da el margen necesario para poder pensar la realidad plural de nuestro país y para atender distintas situaciones evitando el conflicto. En resumen, creo que tenemos un modelo económico lo suficientemente flexible y serio para poder brindar desarrollo y progreso cumpliendo con políticas públicas sobre de salud, educación, justicia, infraestructura, promoción del empleo, y no metiéndose no debe, pero también para atender la realidad plural del Perú y permitir que todos participen del beneficio, especialmente quienes están más cerca de aquellas áreas donde se desarrollan los recursos naturales. Sin dogmatismos, sin ideologismos, creo que puede haber mucho más progreso para nuestro país. Concluyo diciendo que como creo que este modelo tiene la apertura necesaria para poderlo hacer, no hace falta traerse abajo lo que nos ha traído progreso en los últimos 30 años. Hace falta desarrollar lo que falta hacer, corregir lo que se ha hecho mal. Ese es el deber responsable de un pueblo que quiera progreso y que quiera bienestar. Con estas ideas, Tomás, quedo a la orden para si hubieran algunas preguntas con el mayor gusto. Gracias, doctora. Si hay alguna persona que quiere formular alguna pregunta, por favor. El último capitalista es un asistente, porque yo veía en los anuncios que el último capitalista, pensé que era Tomás Alejo, era el último capitalista. ¿Está todo claro o no se ha entendido nada? Cuéntenme. ¿Está todo claro? A ver, así, ya, gracias, el último capitalista. Entonces, ¿qué es lo que les pido, amigos? Perdón, el papel de las ONGs me pregunta Leslie Karen. Gracias, Leslie. A ver, las ONGs son organizaciones civiles, privadas, que yo no tengo ningún problema que existan. Me parece bien que sean controladas. ¿Por qué? Controladas en el sentido de supervisadas, porque reciben mucho dinero. Han recibido mucho dinero, cada día menos, porque cuando el Perú estaba en una situación más pobre, digamos, había más recursos, cuando los países europeos y estaban en mejor situación,
¿no? Pero efectivamente, como tú dices, no pagan impuestos y no dan cuenta, claro. Entonces, no pagan impuestos, no dan cuenta y dedican la plata no a los fines sociales para los que han conseguido esos recursos, o sea, los alemanes que dan para la desnutrición de los niños de Huancavelica. Y resulta que los asesores y técnicos en la ONG se llevan el 70% y solo el 30% llega, es un mal uso de esos recursos que vienen normalmente de donaciones de fuera, de ciudadanos que han hecho un ahorro y que están aportando a nuestro país. En resumen, creo que es muy importante que haya una fiscalización y se supone que hay una entidad pública que se encarga de eso, ¿no es cierto? Una oficina de control de la cooperación internacional, pero claro, si todo es una argolla, entonces tenemos que son ONG que se convierten en instrumentos políticos, manejan mucho dinero y la finalidad social para la cual se crearon se atiende. Dice, pues claro, así es, el ejemplo que pones de la marcha Merino y muchos otros que podríamos poner son ejemplos de politización. Tengo recursos, lo dedico pues a hacer política y esa libertad de recita no es tolerable. Entonces yo creo que no debemos, dentro de la libertad a la que he hecho referencia, nada impide que un conjunto de ciudadanos se organice en una ONG y puedan captar recursos, pero tienen que rendir cuentas de esos recursos que reciben y no destinarlos a la política sesgada, además ideologizada, porque con eso se estafa a los donantes y con eso no se contribuye al desarrollo del pueblo. Gracias, Leslie. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? Bueno, está bien, pues Tomasito, hemos tenido nuestra primera charla. Sí, doctora. Quería hacerle un pequeño comentario más o menos. Entonces, lo que he entendido es de que el modelo económico no es el problema es el Estado, que no sabe ejecutar los procesos, no sabe manejar. Y en cuanto al monopolio, ¿usted cree que Sedapal es un monopolio en Lima, por ejemplo? Lo es. A ver, muy buena pregunta. Primero, voy a volverles a leer un artículo que es fundamental, el artículo 58 que leí hace un ratito. Para los que dicen que la Constitución no consagra nada del Estado, el Estado no está en nada, mentira. La iniciativa privada es libre. ¿Eso qué significa? Se garantiza nuestro derecho a producir, se garantiza nuestro derecho a tener propiedad, queremos que haya competencia, que haya mucha gente que produzca, que haya muchos bienes y servicios en el mercado para que el ciudadano, el consumidor, se beneficie. Se ejerce una economía social de mercado, eso hemos hablado, es un modelo económico que protege esas libertades, pero que también quiere, y ahí viene, bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. ¿Cómo que el Estado no tiene nada que hacer? El Estado tiene tareas importantes. Lo que no tiene que ser es empresario. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que tener un cine? ¿Por qué tiene que administrar las minas? Ahí se va a perder la plata. Hay que concentrar los recursos públicos en promover empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Esa es la tarea del Estado en una economía social de mercado. Y en cuanto a los monopolios, sí, por supuesto, en cuanto a los monopolios, la Constitución también dice, y se los voy a leer para que no se... El Estado facilita y vigila la libre competencia. ¿Y para qué hay libre competencia? Que hay varios que compitan, que ofrezcan productos, que yo te ofrezco más, a mejor calidad, a mejor precio. Combate, el Estado combate toda práctica que la limite y el abuso de las posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar y establecer monopolios. Pues esa es la lógica. ¿Por qué? Porque cuando hay dos o más que compiten, se esfuerzan por brindarle al consumidor, que es el rey en el mercado. La competencia no existe tanto para que las empresas compitan entre sí y una gane otro. No, es para que el ciudadano, todos nosotros los consumidores nos veamos beneficiados. Y eso es porque es una lógica personalista, humanista, porque la persona humana va a ganar si quienes le ofrecen lo mejor al más bajo, bueno, bonito y barato, lo mejor al más bajo precio. Eso es la competencia. Muy bien, Sedapal. Sí es un monopolio, claro que es un monopolio. Fíjense que Fujimori y la Constitución del 93 que liberalizó, no se metieron con ese monopolio, lo mantuvieron por razones políticas, ¿no? No es el que sube el precio del agua, etc. Yo creo, querido Tomás y queridos amigos, que si se estimulara la competencia como pasó en la luz o en el teléfono,
creo que se brindarían mejores servicios. Comprendo que el caso del agua tiene una cantidad de usuarios muy importante. Hay una población en Lima y en el interior, o sea, para Lima, ¿no?, que necesitan servicios y probablemente puedan haber inversión del Estado que se necesite. Muy bien. De repente lo que hay que hacer con Sedapal no es privatizarla toda. Puedes dar determinados servicios. Por ejemplo, alguna vez alguien me dijo, la cantidad de dinero que pierde Sedapal, que redunda en que no puede extenderse las redes de agua, etcétera, etcétera, por la cantidad de fugas de agua. El Estado no se da abasto, no puede. De repente, si tú concesionas eso y hay una empresa que va a controlar las fugas de agua, tú podrías lograr una mayor recaudación y con eso hacer que esta empresa pueda prestar más servicios. Tú podrías pensar en fórmulas en las cuales el Estado subsidia la colocación de más tubos de agua para expandir el servicio. O sea, fórmulas yo creo que existen para poder ir abriendo la competencia en ciertas áreas. Yo creo que eso sería muy bueno para la población. Hasta hoy había una especie de temor de decir, no nos metamos con el agua porque el agua va a subir y la gente va a pitear, ¿no? Y ni aún el chino Fujimori, que fue liberalizador, no quiso meterse en Sedapal, y yo creo que eso todavía está haciendo que, a diferencia de la luz, que se ha expandido mucho más, hoy del gas, esto que quiere el gobierno de la masificación del gas, bueno, nadie más interesado que Cálida o que las empresas que son distribuidoras que expandir el gas, y definitivamente eso tiene un impacto enorme en la economía familiar. Así que yo sí creo que con niveles de coparticipación, de concesiones, de vinculación de la empresa privada Sedapal, se ganaría mucho y el consumidor se vería beneficiado. A ver, creo que habían acá unas preguntas en el chat. ONG ya contestamos. ¿Cuándo habrá otra charla? Gracias. No sé quién es. ¿Ves? Sí, no sé cuándo me toca. El Ejecutivo tiene facultades para eliminar puestos, entiéndase, burocracia. Muy buen punto, GA. ¿Quién es GA? Galaxy, ¿no? Debe ser GA. Muchas gracias por la pregunta. Esa es una pregunta importante. Cuando tú tienes un Estado que lo quiere hacer todo, crece. Dicen que en estos 6 meses la burocracia ha crecido tremendamente. Porque claro, quieres hacer un Estado que lo haga todo. El deber de un gobernante eficiente es mantener, miren lo que les voy a decir, yo que creo tanto en la libertad económica, creo que sin embargo en una economía social de mercado es muy importante tener una calidad de Estado, como muy bien decía Tomás hace un rato, resumiendo magníficamente lo que he dicho. Y a nosotros lo que nos falla es que no tenemos eso que es llamado burocracia, no tenemos un servicio público duradero. Si llega un alcalde, llega con sus amigos, cambia a todos, ¿no? Si ahora el gobierno quiere meter toda la gente Perú Libre por todos lados, no tenemos una administración pública que es una forma de control. Cuando tú tienes un Estado eficiente, con unos funcionarios públicos de carrera que se han preparado, son un control para nosotros los políticos. Porque el gobernante político llega pues, con una lógica política, está muy bien, eso es su papel, es el líder político. Pero el manejo del Estado, el día a día, necesita una buena. Entonces, yo creo que debe haber una buena burocracia, el tamaño justo del Estado. Pero muchas veces creamos una burocracia porque enredamos en trámites. Si tú simplificas la función del Estado, si tú profesionalizas las tareas del Estado, vas a tener ese Estado eficiente para cumplir las tareas que le corresponden y para realizar la labor de fiscalización. Porque a pesar que he dicho que no puede haber competencia, que no debe haber monopolios, hay ciertas áreas en que tampoco pueden haber 10, pues. Tampoco es un mercadazo, entonces van a haber 2 o 3. Tienen que haber, por eso es que hay Ocitran para el transporte, hay Ocinermin para la energía, Ociptel para las comunicaciones, porque ese se llaman reguladores, los que van estableciendo ciertas reglas y van moderando la intervención. Eso es muy importante, esos son los papeles del Estado fundamentales. Doctora, para desacreditar la Constitución, dicen que con esta Constitución la corrupción se da con facilidad y con una nueva se podría arreglar eso. ¿Hay en esta Constitución llaves a protección de nuestros impuestos contra arbitrariedades por parte del presidente y su gabinete? Yo creo que sí, amigos, en la medida en que establece en qué debe gastar el Estado. Pero también tengo que ser sincera que las normas perfectas no existen frente a la vileza humana, a la debilidad humana. Entonces, el tema de la corrupción que tú mencionas, claro que hay que afrontarlo, sin demagogia, sin politización. ¿Cómo se puede enfrentar la corrupción de manera más eficiente? Uno, más transparencia. Eso es propio de una economía libre.
si hoy día se critica tanto las cosas que se están moviendo, que se van a Zarratea, que se arreglan ahí, no, porque eso atenta contra la transparencia. Mientras más transparente se es, más abiertas son las reglas, menos amarres se pueden hacer, y eso es economía libre, eso es economía sana. Segundo, simplificación. Porque mientras tú más enredas el trámite, entonces, claro, yo tengo que sacar una licencia, pero tengo que pasar por 4 manos, y esas 4 manos me ponen problemas, entonces el Estado crea las trabas, la problemática y la solucionática, ¿no? Crea el problema y crea la solución, y la solución muchas veces pasa, ¿cierto?, por corrupción. Mal. 3. Cuando el Estado contrata, he hablado tanto de la libertad de contratar, pero cuando el Estado contrata hay otras reglas. ¿Por qué? Porque no es tu plata y la mía, es la plata de todos nosotros. Entonces el Estado tiene unos deberes que cumplir. Hay que buscar mecanismos mejores para la contratación pública. La contratación pública en el Perú todavía no es lo ideal. Fíjense ustedes, cuando a Carlos Neuhaus le encargaron los Panamericanos, dirán, bueno, pero trató con un gobierno extranjero, no importa. Pero se establecieron unas reglas de contratación que facilitaron que las obras se hicieran, que facilitaron la contratación y que permitieron un ahorro muy significativo. Han querido hacer lo mismo en la reconstrucción del norte, todavía la cosa está lenta, pero yo creo que un nuevo gobierno, por ejemplo, debería poner ese tipo de cosas, tratados, fórmulas de gobierno a gobierno con controles, con reglas más simples, más eficientes. Eso es un modelo de contratación que garantiza más transparencia y más eficiencia. Entonces, hay formas para enfrentar la corrupción, pero desde luego, queridos amigos, todo esto va atrás en la formación personal, en la formación ética, y eso tiene que ver con la educación. Muy buenas preguntas todas, muchas gracias. Muy bien. Quedamos en que a las 8 terminamos, estamos puntuales.